Todo había sido tranquilo en nuestro pequeño pueblo. Nos dedicábamos a cultivar la tierra y criar animales. Hasta que llegaron esos hombres malos y armados hasta los dientes en sus camionetas negras. Querían que les dijéramos dónde podían plantar sus cosechas y hacer no sé qué en la montaña. Mi papá y los demás hombres del pueblo se asustaron mucho, pero cooperaron. Al principio, los hombres les pagaron parte de las tierras utilizadas, pero conforme pasaba el tiempo, aquellos criminales exigieron a los pobladores que dejaran de hacer sus milpas, pues ahora sí o sí iban a tener que ceder sus tierras para sembrar. Los ancianos del pueblo, entre susurros, decían que esos hombres pertenecían al narcotráfico, pero yo no entendía bien lo que significaba. Solo sabía que nos estaban quitando lo que era nuestro, lo que nos daba de comer, y mi papá, con su mirada cansada, no podía hacer nada para evitarlo. Yo, María, una simple muchacha del campo, nunca había visto tanta maldad en los ojos de los hombres como la que veía en aquellos que llegaron. Su presencia llenó de horror nuestras vidas. Mi madre decía que sabía de los narcos por lo que había visto en la tele, pero nunca se imaginó que nosotros también seríamos parte de esto. Ya no podíamos salir a trabajar al campo sin mirar por encima del hombro, sin temer que uno de esos hombres apareciera de la nada y nos arrebatara lo poco que habíamos conseguido, o peor aún, nos despojara de nuestras vidas. Las noches eran las peores. El silencio se rompía únicamente por el rugido de las camionetas que patrullaban las calles. A veces escuchábamos gritos o disparos a lo lejos, pero lo más aterrador eran cuando llegaban a nuestra puerta exigiendo colaboración para sus actividades ilícitas. Mi mamá temblaba de miedo mientras le dábamos lo poco que teníamos, que a veces ya ni siquiera se trataba de dinero, pues podría ser alguno de nuestros porquitos o nuestros pavos. En medio de todo ese caos, la sombra de la montaña parecía crecer cada vez más oscura. Se decía que aquellos hombres malos estaban cavando túneles y construyendo laboratorios secretos entre las rocas. La gente murmuraba que estaban preparando algo grande, algo que nos afectaría a todos. La verdad, no sabía si todo era cierto, pero esas personas eran capaces de todo. Y así, poco a poco, nuestro pequeño poblado se convirtió en un lugar dominado por el miedo y la desesperación. Y yo me encontraba atrapada en medio de todo aquello, sin saber cómo ni cuándo podría encontrar una salida. Una noche escuché ruidos y salí a ver qué lo provocaba. Tenía el temor de que alguno de ellos, estando alcoholizado o drogado, se hubiera metido a mi casa para robar o para abusar de mí o de mi madre. Pero lo que encontré no era para nada lo que esperaba, pues había una chica muy linda y descalza parada ahí, intentando sacar agua del pozo. Al verme se alertó e intentó huir, pero yo le dije que esperara. Si quería agua, ya sea para asearse o beber, nosotros teníamos almacenado. Fue así, como entre dudas, ella aceptó quedarse. La chica estaba sedienta y le pregunté qué hacía por esos rumbos. Ella solo me dijo que estaba de paso, pues tenía una gran encomienda. Cuando estaba por irse, le dije que tuviera mucho cuidado y le conté acerca de los narcos que se habían apoderado del pueblo. Esto a ella pareció llamarle mucho la atención, al grado que desistió de marcharse y me pidió que por favor le contara con exactitud lo que estaba ocurriendo. Con lágrimas en los ojos y hasta desahogarme, le conté a detalle todas las desgracias que habían pasado en el pueblito. Al verme así, ella hizo un gesto de lástima y molestia.
Luego se quedó pensativa por varios minutos, para después, con un tono de indignación, decirme que pronto todo iba a cambiar. Acto seguido, la chica se puso de pie y se marchó, pero de repente se detuvo, volteó hacia mí y me dijo: «Por cierto, me llamo Iridia», y desapareció en la oscuridad de la noche. Yo me quedé ahí, en el umbral de mi casa, preguntándome quién era esa chica misteriosa y por qué parecía tan interesada en los problemas de nuestro pueblo. Tengo que admitir que durante nuestra plática había algo que no pude dejar pasar por desapercibido, y se trataba de su piel, pues esta brillaba de una forma fuera de lo común. Entonces me asusté y pensé que a lo mejor había hablado con un espíritu o con quién sabe qué. Al día siguiente, el sol se asomó por las montañas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. La sensación de temor y opresión que había dominado nuestro pueblo durante tanto tiempo parecía haberse disipado un poco. Seguí con mis tareas diarias, cuidando de los animales y ayudando a mi familia en la poca milpa que nos quedaba. Pero en el fondo de mi mente no podía dejar de pensar en Iridia y en sus palabras de que pronto todo iba a cambiar. Los días pasaron y cada vez que salía de casa escuchaba murmullos entre los pobladores. Algunos decían haber visto a Iridia rondando por el pueblo, mientras que otros aseguraban que habían hablado con ella y que les había dado esperanza. Una tarde, mientras regresaba del río con un balde de agua, me crucé con Iridia nuevamente. Estaba parada en medio del camino. Me acerqué con cautela para saludarla, aunque con un poco de miedo, recordando su extraña apariencia. «Hola», me saludó con una sonrisa. «Hola, Iridia», respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. «¿Qué estás haciendo aquí?» «He venido a hablar contigo. He estado observando lo que está sucediendo en tu pueblo y creo que puedo ayudar». Me quedé sin palabras, sin saber qué pensar. ¿Cómo podría ella, una chica solitaria y misteriosa, ayudarnos contra los narcotraficantes? No entiendo, murmuré, sintiéndome confundida. «Pronto lo entenderás», dijo Iridia con una mirada profunda, y luego se esfumó, caminando sin temor entre las penumbras del bosque. Sin embargo, las cosas parecían estar muy lejos de mejorar, pues ahora los hombres malos exigían a las familias que trabajaran para ellos, sin derecho a paga, solamente como renta del espacio que ocupábamos en esas tierras que habíamos habitado desde hace cientos de años. Los criminales empezaron a tirar semillas extrañas por toda la montaña. Luego hicieron una cabaña rara. Si alguien quería detenerlos, les pegaban con sus armas. Todos tenían miedo de que nos mataran. Hubo gente que quiso rebelarse ante los capos, pero nos dimos cuenta de que no podíamos estar al tú por tú con ellos, pues desafortunadamente un día colgaron al hermano de mi amiga Lupita por tratar de rebelarse. Ya no se podía ni llorar de lo asustados que estábamos. Pensábamos que ahora sí nos iban a quitar nuestro pueblo. La presencia de los narcotraficantes se había vuelto más constante. No había un solo segundo en la que se pudiera salir a la calle y no se viera alguna de sus camionetas patrullando. Las semillas extrañas que sembraban en la montaña crecían como maleza, cubriendo la tierra con una vegetación oscura y siniestra. La cabaña que construyeron en lo alto de la colina parecía un nido de serpientes, un lugar lleno de peligro y maldad. Los pobladores, atemorizados, evitaban acercarse a la montaña. Los que intentaban encarar o contradecir a los narcos eran recibidos con violencia,
con golpes y amenazas que dejaban cicatrices físicas y emocionales. La impunidad con la que actuaban los criminales era aterradora. La ley no existía y la policía, en vez de protegernos, eran como animales rastreros que esperaban a que alguien hiciera algo. Recuerdo el día en que colgaron al hermano de Lupita. Fue un golpe brutal para todos nosotros, un recordatorio de que no estábamos a salvo. Lupita quedó destrozada. Ya no era la misma, su risa se había apagado y sus ojos reflejaban un dolor profundo. Nos reunimos en su casa para brindarle apoyo, pero todos sabíamos que nuestras palabras de aliento eran insuficientes frente a la crueldad de los hombres. En medio de nuestro duelo, la presencia de Iridia se hizo sentir una vez más. Apareció en el pueblo como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, con una determinación feroz en sus ojos y un plan para enfrentar a los narcotraficantes. «María, necesito tu ayuda», me dijo Iridia con urgencia en su voz. «Los narcotraficantes están llevando a cabo un plan siniestro en la montaña y debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde». Mis manos temblaban mientras escuchaba las palabras de Iridia. Sabía que enfrentarse a los narcos era una locura, que estábamos poniendo en riesgo nuestras vidas. Pero también sabía que no podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras destruían nuestro pueblo. «Bien, ¿y qué podemos hacer?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Tenemos que detenerlos antes de que lleven a cabo su plan», respondió Iridia con determinación. «Pero necesitaremos la ayuda de todos los pobladores para lograrlo. ¿Estás conmigo, María?» «Pero, ¿qué tienen pensado hacer?», dije de forma dudosa. Entonces, Iridia me dijo al oído todo lo que sabía. Al escuchar el plan de los criminales, enseguida palidecí y mis ojos se llenaron de lágrimas. No lo pensé 2 veces antes de asentir con la cabeza. Sabía que el camino que habíamos elegido era peligroso, pero enfrentarnos a esos hombres significaba ponernos en riesgo. «Bien, estoy contigo, Iridia», dije con determinación en mi voz. «Haremos lo que sea necesario para protegernos». La presencia del crimen me había obligado a madurar y varias personas del pueblo me veían como una líder, pues aparentaba tener el valor que a muchos le faltaba. Y a pesar de que moría de miedo por todo lo que estaba ocurriendo, poco me importaba morir con tal de salvar a mi pueblo, a mi gente. El hecho de tener una buena relación con Iridia también me daba credibilidad, y fue así como se organizó una junta muy secreta donde les comenté lo que Iridia me había dicho. Tanto lo que los criminales tramaban, así como también la idea de rebelarnos y salvarnos al precio que sea necesario. Muchos estuvieron de acuerdo, sabían que no había de otra, incluso no faltó quien comentó que era mejor morir en caso de ser necesario a seguir viviendo este infierno de vida. También hubieron quienes pensaron que esto era absurdo y no confiaban en mí ni en la chica. Pero lo peor de todo es que entre esos hombres había un soplón y al cabo de poco tiempo los criminales ya sabían todo lo que teníamos planeado. Esa misma noche, la tranquilidad reinaba en el pueblo. Extrañamente ya no se veían a los malos patrullando y por un instante tuve esa sensación de que vivíamos normal. No obstante, esa calma era la típica calma que anunciaba que algo terrible estaba por ocurrir. Cuando todos dormían, un gran número de camionetas irrumpieron en las calles y de casa en casa entraron, sacando de ellas a toda mujer que ellos consideren servibles.
Y es que conservibles se referían a mujeres jóvenes y bellas. Ustedes ya se imaginarán cuál era su finalidad, y eso era sobre lo que Iridia me había alertado. Los criminales planeaban llevar a las mujeres a la cabaña y armar fiestas con ellas. Pero todo se había adelantado debido al soplón, y nuestros planes de levantarnos en armas se vieron sorprendidos. Los criminales habían rentado, o quizá habían robado un camión de esos enormes que se usan para irse de vacaciones, y nos habían metido a todas allí. Casi puras jovencitas, muchas de ellas aún siendo señoritas, algunas recién casadas y también jóvenes madres, elegidas al gusto de esos malditos. Todas llorábamos y éramos fuertemente custodiadas por criminales armados hasta los dientes. El camión avanzaba y los hombres se encontraban felices, cantando y bebiendo. Estaban seguros de que aquel día tendrían un festín. Durante el viaje, en medio de la oscura carretera que lleva hacia las faldas de la montaña donde ellos se encontraban instalados, el chofer del camión se detuvo abruptamente, pues vio cómo una joven muy bella se mantenía de pie frente a él. Uno de los hombres, al verla, se bajó rápidamente para ver de quién se trataba. En un principio, me pareció escucharlo decir que la mataría, pero luego cambió de parecer y alardeó en voz alta que la chica era una piel hermosa y que la quería para él. Todas las chicas en el camión sollozábamos, mientras mirábamos con atención a la mujer que se había plantado frente al vehículo. Ante mi sorpresa, pude percatarme que se trataba de Iridia. El criminal caminó hacia ella y luego de dialogar por unos minutos, la tomó del brazo y la quiso subir al camión a la fuerza. Pero Iridia se resistió y, presa de su ira, el sicario se volteó hacia ella y sin decir más le soltó una bofetada que la dejó tirada en el piso. Después de ello, Iridia se puso de pie y le rasguñó el rostro, y así comenzó un forcejeo. Y cuando vimos que el malo desenfundó su arma, todas nos cubrimos el rostro, imaginando lo peor. Se escucharon balazos y varios gritos, pero no eran gritos de la chica, eran gritos del hombre. Sus secuaces, al ver esto, se bajaron con rapidez e intentaron balear a la joven, pero Iridia ya no era Iridia. Todas vimos a un enorme animal, quizá puedo sonar exagerada, pero yo diría que medía cerca de 3 metros. Era bastante musculosa, con unas garras afiladas y una furia dibujado en su feroz rostro. No hubo ningún capo sobreviviente, solamente un reguero de sangre, vísceras y cabezas decapitadas. Después de ello, Iridia se subió al camión, pero ahora en su forma femenina. Le pidió al chofer que retornara y regresáramos al pueblo. El hombre accedió sin contratiempos. El terror invadía su rostro. Cuando llegamos al pueblo, todos los hombres, ahora sí, estaban seguros de pelear junto con nosotros, pues sus hijas o esposas corrían peligro. Esa misma noche, nos propusimos enfrentar a los narcotraficantes. El pueblo entero estaba lleno de tensión. Sabíamos que lo que íbamos a hacer era peligroso, pero también sabíamos que era necesario si queríamos recuperar nuestra libertad. Nos reunimos en la plaza central, bajo el manto de estrellas que brillaban en el cielo. Iridia estaba ahí, con su mirada decidida y su rostro iluminado por la luz de la luna. Nos explicó el plan con palabras simples y claras, para que todos pudiéramos entender lo que íbamos a hacer. Mañana al amanecer iremos hacia la montaña. Nuestro objetivo es detener a los narcotraficantes antes de que ellos vengan por nosotros. Todos asentimos con determinación, listos para enfrentar lo que sea que nos esperaba en la montaña.
Sabíamos que el peligro era real. Recuerden, no estamos solos en esto, continuó Iridia con su voz llena de esperanza. Entonces, yo rematé. La Nahuala está con nosotros y juntos podemos vencer a los que intentan destruir nuestro pueblo. Esa noche, mientras nos preparábamos para enfrentar a los narcotraficantes, sentí una mezcla de miedo y determinación en mi corazón. Al amanecer, nos dirigimos hacia la montaña, siguiendo a Iridia como nuestra guía. El camino estaba lleno de peligros, con senderos empinados y rocas resbaladizas que amenazaban con hacer que nos cayéramos en cualquier momento, pero no nos detuvimos. Finalmente, llegamos al lugar donde los narcotraficantes se preparaban para atacarnos. Ellos nunca pensaron que tomaríamos la iniciativa. Estaban armados hasta los dientes, con pistolas y rifles que relucían a la luz del sol, pero no nos dejamos intimidar. Deténganse ahora mismo, no permitiremos que destruya nuestro pueblo y que nos quiten nuestra libertad, gritó Iridia. Los hombres se volvieron hacia nosotros, sorprendidos por nuestra valentía. Durante un momento, hubo un silencio tenso mientras nos mirábamos el uno al otro, cada lado evaluando al otro en busca de debilidades. Pero entonces, la situación estalló en caos. Los narcotraficantes abrieron fuego, llenando el aire con el sonido de las balas silbando a nuestro alrededor. Nos lanzamos al suelo, buscando refugio detrás de las rocas y árboles, mientras devolvíamos el fuego con nuestras propias armas. La batalla fue feroz y sangrienta, con hombres cayendo mientras luchábamos por nuestra supervivencia. Pero no retrocedimos, manteniendo nuestra determinación y valentía, incluso cuando el peligro acechaba en cada esquina. Contraatacamos y todos vimos cómo esa frágil chica se convirtió en una imponente bestia quien se lanzó contra los narcos y los asesinaba uno por uno sin piedad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los criminales comenzaron a retroceder, superados por nuestra valentía. Los vimos escapar por el sendero con la cola entre las piernas. Sinceramente nuestra victoria estaba hecha y no pensábamos ir tras ellos. Pero Iridia, quien estaba sedienta de sangre y de venganza, fue detrás de ellos y los devoró uno por uno. No hubo ningún sobreviviente. Una vez que la batalla pasó, nos dedicamos a hacer un recuento de los daños. También tuvimos caídos a quienes lloramos y enterramos como héroes. Pero a pesar de todo eso, estábamos juntos y unidos por la victoria que habíamos logrado. Recuerdo cómo caminaba por las calles del pueblo, viendo los rostros cansados pero felices de mis vecinos. Había una sensación de alivio en el aire, como si finalmente pudiéramos respirar. «María», me llamó alguien desde la plaza central. Era Iridia, con una sonrisa en el rostro y un brillo de orgullo en sus ojos. «Hiciste un gran trabajo hoy. Gracias por haber estado a mi lado en esta batalla». Me ruboricé ante sus palabras, sin saber qué decir. Siempre había sido una chica común y corriente. Nunca había pensado que sería capaz de hacer algo así. Pero Iridia creyó en mí, y eso me dio la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. «No fue nada, solo hice lo que tenía que hacer», dije. «No, María, fue mucho más que eso. Fuiste valiente y decidida, y gracias a ti pudimos derrotar a los hombres y salvar al pueblo», respondió Iridia, colocando una mano en mi hombro. Sus palabras me llenaron de alegría y gratitud. Nunca me habían dicho algo así, y significaba mucho para mí saber que había hecho la diferencia. Y bueno, después de nuestra conversación, me uní a la gente en la plaza central para celebrar nuestra victoria. Había comida y música, risas y abrazos,
y por un momento parecía que todos nuestros problemas habían desaparecido. Pero sabía que la lucha no había terminado. Aunque habíamos derrotado a los narcotraficantes, sabíamos que siempre habría nuevos desafíos por delante. Pero ahora estábamos más que preparados para enfrentarlos, con la fuerza de la comunidad y el espíritu de la Nahuala a nuestro lado. En los días siguientes, nos pusimos manos a la obra para reconstruir nuestro pueblo. Trabajamos juntos, levantando casas y preparando los campos de cultivo, con la determinación de volver a hacer de nuestro hogar un lugar próspero y seguro. A medida que el pueblo se recuperaba, también lo hacía nuestra esperanza y nuestra confianza en el futuro. Al final, la historia de nuestro pueblo no solo fue una historia de miedo y desesperación, sino también una historia de valentía y esperanza. Y aunque el camino hacia adelante sería difícil, sabíamos que mientras estuviéramos juntos, podríamos superar cualquier obstáculo que se interpusiera en nuestro camino.